Un concepto erróneo muy común es que el texto de la Biblia no nos ha llegado de la manera como fue escrito originalmente. Abundan las acusaciones acerca de celosos monjes que han cambiado el texto bíblico a lo largo de la historia de la Iglesia. Este asunto es de mucha importancia, pues un texto alterado haría grave daño a la credibilidad de su relato. La definitividad histórica del cristianismo, que lo distingue de las religiones y sistemas filosóficos que no tienen relación o ninguna relación especial con ninguna época en particular, hace de la seguridad de los escritos que se supone que registran esta revelación un asunto de primera importancia. Afortunadamente, el problema no es la falta de evidencias. Hay tres tipos de evidencias que se deben usar en la evaluación del texto del Nuevo Testamento. Estos son los manuscritos griegos. Las diversas versiones de las traducciones del Nuevo Testamento y los escritos de los padres de la Iglesia. El Nuevo Testamento fue compuesto originalmente en el idioma griego. Hay unas 5,500 copias del Nuevo Testamento en existencia, parcialmente o totales. Aunque no poseemos los originales, existen copias de fechas muy tempranas. El Nuevo Testamento fue escrito entre el 50 después de Cristo y el 90 después de Cristo. El fragmento más antiguo data de 120 después de Cristo más o menos, y unos 50 fragmentos más se remontan a unos 150 a 200 años después del tiempo de su composición. Dos manuscritos principales, el Código Vaticano 325 después de Cristo y el Código Sinaítico 350 después de Cristo. Una copia completa data de unos 250 años del tiempo de su composición. Esto puede parecer mucho tiempo, pero es mínimo si se compara con la mayoría de las obras antiguas. La copia más antigua del comentario de la Guerra de las Galias de Julio César data de unos 1000 años después de que fue escrita. Y la primera copia completa de la Odisea de Homero, 2200 años después de que fue escrita. Cuando se compara el intervalo entre el momento en que fue escrito el Nuevo Testamento y sus copias más antiguas con otras obras de la antigüedad, el Nuevo Testamento resulta mucho más cercano al tiempo del original. Las 5,500 copias son con muchos el mayor número de copias que se tiene de cualquier obra antigua. Muchos escritos antiguos nos han sido transmitidos con unos pocos manuscritos. Por ejemplo, Cátulo, 3 copias, la más antigua de 1600 años, después de que él lo escribió. Herodoto, 8 copias y 1300 años. Los documentos del Nuevo Testamento no solo tienen más evidencias en cuanto a manuscritos y un intervalo más cercano entre el momento de que fueron escritos y su copia más antigua, sino que fueron traducidos a otros idiomas y en fechas mucho más tempranas. La traducción de un documento a otro idioma era rara en el mundo antiguo, por lo que esto era una ventaja más para el Nuevo Testamento. El número de copias de la versión pasa de 18,000 y posiblemente llegue hasta los 25,000. Esta es una evidencia más que testifica a favor del texto del Nuevo Testamento. Aunque no pues seguiremos los 5,500 manuscritos griegos ni a las 18,000 copias de las versiones, el texto del Nuevo Testamento todavía se podría reproducir hasta unos 250 años después de su composición. La pregunta sería ¿cómo? Por los escritos de los primeros cristianos, en comentarios, en cartas, etc. Esos antiguos escritores citan en el texto bíblico, dándonos así otro testimonio a favor del texto del Nuevo Testamento. John Burgo ha catalogado más de 86,000 textos de los padres de la Iglesia primitiva, que citan diferentes partes del Nuevo Testamento. Veamos pues que hay muchas más evidencias respecto de la seguridad del texto del Nuevo Testamento que de cualquier otro escrito comprobable del mundo antiguo. F. Bruce hace la siguiente observación. Las evidencias a favor de nuestros escritos del Nuevo Testamento son más superiores a las de muchos escritos de autores clásicos, cuya autenticidad nadie se atreve a poner en duda. También afirma
Y si el Nuevo Testamento fuera una colección de escritos seculares, su autenticidad sería generalmente considerada fuera de toda duda. Sir Frederick Kenyon, exdirector y bibliotecario principal del Museo Británico, fue uno de los más destacados expertos en manuscritos antiguos y en su autoridad. Poco antes de su muerte, escribió lo siguiente respecto al Nuevo Testamento. El intervalo entre las fechas de la composición original, refiriéndose al Nuevo Testamento, y la evidencia más antigua en existencia, se vuelve tan pequeño que es en realidad insignificante, y el último fundamento para cualquier duda de que las Escrituras nos han llegado sustancialmente como fueron escritas, ya se han quitado. Tanto la autenticidad como la integridad general de los libros del Nuevo Testamento se pueden considerar como totalmente seguras al fin.